Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de EPAM. EPAM, como sabes, es una empresa que ya he traído al canal y que, por supuesto, esta empresa del sector IT o consultorías IT llevaba o estaba muy castigada en estos meses atrás debido a, como sabes, el conflicto entre Rusia y Ucrania y los diferentes problemas por los que ha pasado esta empresa al tener que reestructurarse. Una vez hemos visto eso y ya lo he explicado en el canal, aquí puedes ver que tras la presentación de resultados ha subido un impresionante 14,91%, prácticamente un 15%, y no solo eso, sino es que además positivamente el mercado ha visto que esto es una buena noticia para el sector por ciertas cosas que comentaré luego, y puedes ver como otras empresas como Endava y también al mismo tiempo Globant han subido al mismo tiempo tanto un 6,89 como un 5,96%. Yo esto lo estoy grabando un día después de los resultados de EPAM y como puedes ver a lo largo de la jornada, pues ambas compañías, bueno, todas las compañías han tenido un buen desempeño, salvo en este caso que no la nombro Nagarro, porque como sabes, ya te he explicado en el canal, con Nagarro hay ciertas incertidumbres por ser otro tipo de compañía, más pequeña, desconocida, y al mismo tiempo también porque los institucionales no tienen tanta confianza en esa empresa como en estas. Pero aquí lo interesante es que EPAM ha presentado resultados o ha reportado resultados muy positivos que también digamos que benefician a estas compañías de forma indirecta al sector, y que parece que las expectativas para este sector y para la empresa son muy positivas para los próximos trimestres. Por tanto, lo que voy a hacer en este vídeo es analizar esos resultados, ver si realmente estamos ante una oportunidad de inversión o no, y voy a ir a hacer una valoración también para un poquito conocer el precio objetivo o la rentabilidad que nos podría ofrecer esta compañía si volviera a la senda de crecimiento. Por tanto, lo primero que voy a hacer es irme al Investor Relation, donde, como sabes, aquí nos están presentando el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, y aquí eleva además las perspectivas para todo el año, cosa que es interesante. No solo mejora los resultados, sino también, de forma resumida, mejora las expectativas para todo 2024. Como sabes, EPAM también es una empresa que no solo crece de forma orgánica, sino también por adquisiciones, y ha hecho una adquisición recientemente que también afecta positivamente a la compañía, y todo eso lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, los ingresos del tercer trimestre fueron de 1.168 millones de dólares, un 1,3% más que el año anterior. Los ingresos operativos GAAP fueron del 15,2% de los ingresos, y los ingresos operativos non-GAAP, o es decir, ajustados, fueron del 19,1% sobre los ingresos del tercer trimestre de 2023. Esto quiere decir que realmente sí están mejorando tanto los ingresos y tienen un crecimiento cuando para esta compañía se esperaba decrecimiento o una ligera pérdida a lo largo de todo el año. Pues como ves que presenten un trimestre más positivo, pues eso puede ayudar a que el resultado completo o global del año pues sea mucho mejor. No solo eso, sino es que además con EPS diluidos reportados del tercer trimestre fueron de 2,37, un aumento de 0,72, y los EPS diluidos ajustados de 3,12, un aumento de 0,39 en términos interanuales. Además, la compañía ahora de forma positiva para todo el año aumenta el rango esperado de ingresos y espera que se sitúe entre 4.685 y 4.695, y aumentan las EPS diluidos GAAP esperados para que ahora estén en el rango de entre 7,78 a 7,86, y los ajustados que se sitúen entre los 10,73 y 10,81 dólares por acción. Como puedes ver, esta subida obviamente no solo quiere decir que la compañía ha presentado resultados en el trimestre positivos, sino es que además han mejorado el guidance para todo el año, lo que quiere decir que los beneficios anuales completos serán superiores a los anteriormente reportados, y por eso el mercado se lo ha tomado bastante bien con esa subida del 14, prácticamente casi 15%. Y luego, como último punto, para el cuarto trimestre, es decir, también expectativas del próximo trimestre, EPAM espera que los ingresos se sitúen entre los 1.205 y 1.215 millones, y las ganancias diluidas por acción GAAP o reportadas que estén en el rango de entre 1,73 a 1,81, y las ajustadas entre 2,70 y 2,78. Aquí vemos un gráfico, o en este caso un PDF, una hoja donde realmente podemos ver de forma resumida todo lo que nos presenta la compañía para hacernos una idea. Fíjate que realmente crecen año sobre año, como puedes ver, un 1,3%
en ingresos en este tercer trimestre y un 0,9 en moneda constante. Luego fíjate que por segmentos, y esto es interesante analizar qué nos está diciendo esto, fíjate que para sector financieros han crecido un 3,3% y esto recuerda que el mayor porcentaje o la empresa que más está expuesta a este segmento de clientes de servicios financieros del sector o industria financieras era en este caso Endava. Por eso precisamente ver que EPAM ha presentado unos buenos resultados ha motivado también al mercado a que haya subido la compañía de Endava ese 5-6% como puedes ver. Pero no solo eso, sino que si seguimos además mirando más información, luego fíjate que en el apartado de segmentos de consumo, retail, viajes, aquí en este caso pues baja un 4,5%, que como sabes esto también es normal porque la economía se ha estado ralentizando lentamente, el consumo ha estado bajando y puede ser normal que durante este trimestre y a lo mejor parte del próximo pues empiecen a bajar. También es verdad que justo tengo que comentar que ahora ha salido elegido presidente Donald Trump y muy seguramente van a cambiar ciertas cosas, lo que a lo mejor nos puede hacer pensar que se reactiva la economía, pero en principio aquí lo que estamos viendo es que lo ya reportado ha sido negativo. Luego en cuanto al segmento de software y high technology ha subido un 2,1%, también en negocios de información y media ha caído, que es donde más ha sufrido la compañía, un 9%. Luego fíjate que en salud y ciencia pues ha subido un impresionante 14% y luego en la parte de emergentes pues un 8,5%, lo que quiere decir que esto también es bastante positivo y en términos generales, salvo en 2 puntos o 2 industrias, consumo y también información y media, pues el resto ha subido bastante. Y luego no solo eso, sino de forma geográfica, fíjate que sube en Américas un 2,9%, en EMEA prácticamente se mantiene estable o con una ligera caída del 0,3% y luego en Asia Pacífico, con todos los problemas que hay, a pesar de todo eso, suben un 1,8%, cosa que como ves es bastante interesante, y con unos EPS que en este caso reportados 2,37 que suben 43%, pero de forma ajustada a 3,12 sube un impresionante 14,3%, prácticamente un 15%. Como sabes, esto afecta directamente a la cotización en bolsa, ya que son los EPS y eso hace que el múltiplo esté con mayor descuento. Y al mismo tiempo también la compañía nos ofrece más información como la cantidad de empleados, que son 53.250 más, y de los cuales digamos que diseñadores, ingenieros, consultores son 47.750 y operan en 55 o más de 55 países o regiones, cosa que como ves es bastante positiva. Por supuesto, aquí si seguimos buscando o leyendo más información, vemos lo que nos ha dicho el equipo directivo. Estamos satisfechos con nuestros sólidos resultados del tercer trimestre y la mejora continua en toda nuestra empresa. Seguimos ayudando a nuestros clientes a adaptar y modernizar sus negocios, incluida la implementación de soluciones de primera clase habilitadas por GenAI. Esto, por supuesto, hace que la compañía esté incorporando la parte de inteligencia artificial para ofrecer unos mejores servicios, como puedes ver, a sus clientes, y esto, como sabes, es positivo, ya que toda esta parte de la inteligencia artificial tiene muchos vientos de cola. Además, nos siguen comentando que nuestra reciente adquisición de Neoris ilustra nuestro fuerte compromiso con la diversificación de nuestra plataforma de entrega global y nuestra disposición para ingresar a nuevos mercados para brindar el mejor servicio a nuestros clientes empresariales. Como ves, obviamente, la compañía no ha estado parada, ha hecho adquisiciones y al mismo tiempo ha optimizado el negocio para poder conseguir volver a la senda de crecimiento, que aunque es verdad que todavía el crecimiento no es mucho, sí es verdad que están o más o menos tienen pensado presentar unos mejores resultados de los que tenían estimados. Y eso, como ves, es positivo y precisamente por eso el mercado se lo ha tomado bastante bien. Además, si vemos datos destacados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, los ingresos aumentaron esos 1.168 millones, como puedes ver, lo que supone un aumento interanual de 15,4 millones o ese 1,3%, y en moneda constante, con el efecto Rusia que ha afectado aproximadamente un 0,3%.
prácticamente se quedaría, como vimos antes, en ese 0,9. Luego además nos comentan que registraron un beneficio de 52 millones por incentivos gubernamentales para investigación y desarrollo en Polonia, y específicamente 22,9 del beneficio se relacionaron con actividades realizadas durante 2023 y 29 millones del beneficio se relacionaron con actividades realizadas durante los primeros 9 meses de 2024. Este beneficio se incluyó como una reducción de nuestros costes de ingresos, cosa que por supuesto, como ves, benefició a la compañía. Aquí, como ves, la compañía continúa dándonos información que, como siempre te digo, es importante que te lo leas. Además, aquí fíjate que como el último punto de la adquisición, el 1 de noviembre de 2024, EPAM completó la adquisición de Neoris, una consultora global de tecnología avanzada con la sede en Miami y aproximadamente 4.800 profesionales en los principales centros de talento de América Latina, España y Estados Unidos. Lo que, como sabes, si la compañía continúa haciendo adquisiciones, pues eso puede aportarnos valor como accionistas, ya que hay un crecimiento inorgánico que luego se va a transformar en crecimiento orgánico y puede potenciar la futura rentabilidad que obtengamos por esta empresa. Por supuesto, si seguimos bajando, aquí vemos como el flujo de caja y otras métricas, el efectivo proporcionado por todas las actividades operativas, es decir, el cash flow operativo o el efectivo disponible para hacer diferentes operativas, fue de 428 millones en 2024 en los 9 primeros meses, comparados con 391 que disponían en los 9 meses del año pasado de 2023. El efectivo equivalente de efectivo y el restringido, 2.041 millones a 30 de septiembre de 2024, una disminución de 2,4 millones o el 0,1% con respecto a los 2.043 que tenían a diciembre de 2023. Y en cuanto a la plantilla, la compañía nos dice que tiene esos 53.250 empleados a 30 de septiembre de 2024, de los cuales 47.750 son profesionales de reparto o profesionales, ingenieros cualificados, etcétera, que esto supone un aumento del 1,6% con respecto a lo que tenían a 30 de junio de 2024. Y luego, en cuanto a expectativas, fíjate que esto es interesante porque aquí para todo el año, en cuanto a guidance, tenemos que la compañía nos dice que la empresa ahora espera que los ingresos sean de 4.685 a 4.695, como te comenté antes, que esto sería interesante, lo que más o menos refleja un punto medio más alto que el guidance anterior, y además nos especifican que en las perspectivas se incluye una contribución de ingresos inorgánico del 2,4%, de los cuales el 1,2% proviene de la última adquisición Neoris, que se adquirió a 1 de noviembre de 2024. Y por supuesto, la empresa espera ahora que los ingresos base en moneda constantes, excluyendo el impacto de la salida de Rusia, disminuirán un 2,3% en el punto medio del rango, cosa que esto es interesante. Al mismo tiempo, para todo el año, EPAM espera unos ingresos operativos o beneficio operativo reportado que se sitúe más o menos en el 11,5% de los ingresos, y en los ingresos operativos ajustados que estén entre el 16,5%, que como ves esto es mucho mejor porque suben los ingresos y el beneficio operativo también, lo que quiere decir que al final la compañía podría generar mejores resultados para todo el ejercicio fiscal 2024. Pero es que además la compañía espera que su tasa impositiva sea ahora aproximadamente del 23% y continúa esperando que su tasa impositiva efectiva ajustada sea aproximadamente del 24%, que esto también hay que tenerlo en cuenta, y EPAM espera unas ganancias por acción diluidas que en este caso se sitúen de forma reportada entre el 7,78 y 7,86 y de forma ajustada entre 10,73 y 10,81, cosa que es interesante porque además la compañía sigue esperando que el promedio ponderado de las acciones diluidas en circulación para el año sea de 57,9 millones, porque recuerda que la compañía también, digamos, que nos aporta valor como accionistas de varias maneras, y una de ellas es también recomprando acciones. Por supuesto, esto es para todo el año completo, pero si miramos el cuarto trimestre, aquí podemos ver también cómo los ingresos se esperan que estén entre 1.200 y 1.215 millones, lo que reflejaría un crecimiento del 4,6%, o la contribución inorgánica un 5,7%, de los cuales el 4,7% sería gracias a la adquisición de Neoris. Luego fíjate que la compañía espera unos ingresos en moneda constante del 1,5%, que sea disminuida, o sea que espera que se reduzca tan solo ese 1,5%, y luego fíjate que EPAM espera que como ingresos operativos o beneficio operativo GAAP se sitúe entre el 10,5-11,5% de los ingresos y ajustado entre el 16-17%, cosa que esto es interesante. Y además en las perspectivas tanto para las GAAP como las non-GAAP se incluye un beneficio de 9 millones
en incentivos de I+D de Polonia, que es precisamente lo que nos comentaron anteriormente. Pero luego la compañía además espera que su tasa impositiva sea del 26% o del 24% de forma ajustada, y también la compañía espera que las ganancias por acción diluidas, en este caso los EPS, pues se sitúen entre el 1,73, 1,81 y también de forma ajustada entre 2,70, 2,78 con un promedio de acciones en circulación de 57,2 millones. Por tanto, como ves, digamos que los resultados son bastante positivos, alentadores, no solo para la compañía, sino también para todo el sector por completo, tanto Endava como también Globant, como también por supuesto Nagarro, pero como sabes, Nagarro es un caso aparte, porque justo como te digo, muchos institucionales tienen más negatividad con esa compañía precisamente porque es una empresa más pequeña que tiene un menor historial y que por supuesto digamos que con esa compañía pues está en negativo, o digamos que no ha subido, no se ha visto beneficiada de los resultados presentados por EPAM, pero sin embargo todas estas compañías como Endava, Globant, etcétera, pues sí se han visto beneficiadas. Y por supuesto esto quiere decir que el sector pues parece que de aquí en adelante puede empezar a presentar un mayor crecimiento o una mayor recuperación. Pero si volvemos al Investor Relation para seguir buscando información sobre EPAM, si vamos a la P&L de la compañía podemos ver que nos presenta los datos reportados trimestralmente y a 9 meses, donde vemos que los ingresos trimestrales han aumentado mientras que 9 meses se han reducido ligeramente. Luego vemos los gastos de explotación y todos los costes o gastos de la empresa, donde vemos los costes de ingresos que se han reducido trimestralmente, pero luego a 9 meses también se han reducido, cosa que esto es bastante positivo. Luego fíjate que en cuanto a gastos de venta general y administrativo han aumentado de 194 a 206 millones, mientras que se han reducido a 9 meses, cosa que esto ayuda al apalancamiento operativo. Al mismo tiempo también en cuanto a gastos de depreciación y amortización, que no son gastos reales, pues fíjate que pasa de 23 millones a 19 millones y de 68 a 63 millones, y pérdida en venta de negocios que el año pasado tuvieron, en este caso en el trimestre del año pasado, 25 millones y ahora mismo digamos que no tienen nada, cosa que todo eso afecta al beneficio operativo positivamente, pasando de los 114 millones a los 176 millones y a 9 meses de 378 a 408, como puedes ver. Al mismo tiempo vemos aquí intereses y otros ingresos, pérdidas y ganancias de cambio de divisa, etcétera, etcétera, lo que hace que la compañía llegue a un beneficio neto de 136 millones con respecto a los 97 anterior, y a 9 meses a 351 con respecto a los 319 anteriores. Como ves, todo esto es positivo y además esto afecta directamente a los EPS, lo que hace que los EPS diluidos pasen a 2,37 y 6,04 a 9 meses. Y esto es interesante porque también vemos como las acciones en circulación se han ido reduciendo porque la compañía va recomprando acciones. Por otro lado, por supuesto, es verdad que va emitiendo acciones para dar incentivos, pero de forma neta, si está recomprando, pues esto impulsa más los EPS y por tanto esto es positivo para nosotros como accionistas. Si bajamos un poco más y vamos a la parte del balance, puedes ver aquí, por ejemplo, como la compañía nos presenta un efectivo y equivalente que en este caso más o menos es parecido, 2036, como puedes ver aquí se aumenta ligeramente. Cuentas por cobrar, aquí puedes ver cómo ha aumentado de 897 a 935 millones, inversiones a corto plazo cómo se reducen de 60 a 22, y luego por ejemplo si bajamos un poco más aquí vemos el goodwill, que por supuesto aumenta por la última adquisición de 562 a 621, y luego en el apartado de pasivos también podemos ver puntos importantes como cuentas por pagar, que en este caso se reduce un poquito, y al mismo tiempo por ejemplo aquí vemos deudas a largo plazo como pasan de 26 millones a 25 millones, al mismo tiempo la parte de arrendamientos o alquileres que pasa de 36 a 37, y esto es interesante porque todo esto hace que lleguemos al final a un patrimonio neto de la compañía que pasa de 3.471 a 3.554, que como sabes para este tipo de empresas no es tan importante, pero sí es bueno ver que el balance de la compañía está más o menos saneado. Por supuesto, si bajamos a la última parte, aquí vemos por ejemplo algunos ajustes que nos muestra la compañía, que es interesante siempre ver esos ajustes para entender cómo les afecta el efecto divisa, también digamos que el impacto de Rusia, etcétera, etcétera, y aquí puedes ver cómo le afectaba antes más negativamente, pero ahora menos, sigue afectando negativamente, pero ya no tanto. Si seguimos bajando,
incluso vemos más ajustes por aquí para saber cuál es la diferencia entre gap y no gap, y por supuesto todo esto debemos verificarlo, pero si bajamos un poco más, aquí vemos también ciertos puntos o partidas tanto a 3 como a 9 meses de gastos que han supuesto para la compañía, que por supuesto hay que tener en cuenta, como nos hablan de gastos de compensación basados en acciones, es decir, los incentivos, como por supuesto han aumentado para retener talento, pasando de 18 millones a 19 millones trimestral y de 49 a 58. Otra serie de puntos como los incentivos para investigación y desarrollo en Polonia, apoyo humanitario también a Ucrania, que ves que antes daban más ayudas, ahora están dando menos, están reduciendo progresivamente. Luego, por supuesto, recursos de continuidad del negocio. Fíjate que antes a 9 meses pues tuvieron 9 millones, 9,4 millones, pero que ahora en este trimestre no han tenido. Gastos de compensación en acciones que también han aumentado, y como ves hay muchos gastos que también por supuesto han afectado a la compañía, como también en este caso algunos gastos reales o no reales, como puede ser el caso amortizaciones en activos intangibles o también pérdidas de ventas de negocio, también beneficio único incluido por intereses. Pero como ves, digamos que todas estas partidas que nos muestra aquí la compañía, que suponen una serie de gastos o ingresos adicionales, más por supuesto el resto de ajustes que nos muestran un poquito más abajo, podemos hacernos una idea de que realmente la empresa ha presentado muy buenos resultados, y eso es precisamente lo que vamos a tener en cuenta en la parte de valoración, ya que ahora mismo lo interesante es saber si después de esta subida del 14,91% la compañía sigue siendo una inversión atractiva a medio y largo plazo. Para eso me voy a ir aquí a Ticker, donde realmente voy a hacer la valoración de la compañía, y aquí vemos que realmente, como estoy presentando o estoy grabando mejor dicho este vídeo un día después de los resultados, aquí podemos ver como Ticker ya actualizado, y en este caso pues por PER estaría cotizando a 21 veces y por Free Cash Flow estaría a 18,9, 19 veces, cosa que es bastante interesante. Además, esta compañía, como sabes, recompra acciones, ves que no reparte dividendos y que además tiene disposición de caja neta, es decir, que esto es una buena situación financiera para la empresa, pero como sabes ha pasado por ciertos problemas por los que ha tenido que reestructurarse, y digamos que ahora parece que está empezando a hacer las cosas bien. Por tanto, si vamos a la parte de valoración, para ver realmente cuál sería el múltiplo apropiado para esta compañía, vemos por ejemplo que por PER, que es muy sencillo porque además el equipo directivo nos ha dado un guidance para todo 2024 y también para futuros años están las estimaciones de analistas en base a este nuevo guidance, pues obviamente fíjate que el histórico de la compañía ha hecho que con esta subida en bolsa el múltiplo haya subido a las 21 veces, cuando hasta hace poco estaba cotizando a 17, 18 veces. Pero lo curioso es que esta compañía ya estaba deprimida, porque como ves está en el rango bajo, aunque haya tenido esta subida sigue estando en el rango bajo, y de hecho si vemos a 3 años la media ha sido de 29 veces, de 5 años 37 veces, 10 años 31 veces y el total puedes ver que 28 veces, y realmente para este tipo de empresa que antes tenía un mayor crecimiento, pero debido a los problemas de Rusia-Ucrania, al tener que cambiar su sede y también cambiar a muchos trabajadores, todo eso ha afectado a costes de la empresa, y obviamente la empresa, como ha tenido que pasar por esos problemas de reestructuración, es lógico que pensemos que no merece un múltiplo tan alto como antes de 30 veces de media. Por tanto, para esta compañía que ahora mismo está cotizando, como te decía, sobre las 21 veces, podemos estimar un rango bajo que esté más o menos situado seguramente entre las 22, 23 veces, y un rango más o menos normalizado de unas 25 veces para esta compañía, porque es algo más grande que otras empresas del sector, que por supuesto puede dar más visibilidad, y una vez solventen todos los problemas, que ojo, todavía están transicionando y arreglando ciertos problemas, pero una vez consigan hacer eso, pues obviamente creo que esta empresa en un escenario normalizado, estándar un poquito optimista, podría llegar a merecer 25 veces tranquilamente. Por tanto, para esta empresa ya vamos a plantear dos escenarios, donde como vamos a la parte de estimaciones y veremos aquí, realmente aquí vemos el crecimiento o proyecciones de analistas que ya contemplan el guidance dado por el equipo directivo, donde ya no van a decrecer tanto, sino en este caso fíjate que se van a mantener estables con respecto al año pasado, pero luego los analistas esperan crecimientos del 5, del 10, del 7 y del 8, que por supuesto son crecimientos mucho más bajos que los anteriores,
Y ojo, esto es una cosa a tener en cuenta porque si la compañía vuelve a tener crecimientos, ya no digo iguales, pero que se acerquen un poco, es decir, a superiores a doble dígito, incluso del 12, 13, 14, 15%, que podría ser factible gracias a las adquisiciones, aumento de capacidad productiva y todo eso, pero en este caso yo, para ser conservador, voy a tener en cuenta el crecimiento de los analistas, que estoy viendo que es bastante conservador, en este caso con crecimientos de casi doble dígito o un dígito simple. Si vamos a la parte de EPS, que como sabes, si la compañía de forma neta recompra acciones, los EPS tienen que crecer más, además del propio apalancamiento operativo de la empresa. Fíjate que aquí, en cuanto a EPS, se esperan que crezcan, en este caso al 9, al 6 y al 20. Y en este caso yo te diría que esto previamente sería como muy conservador, que no tendría casi sentido y que de hecho por la optimización del negocio tendría que crecer más, pero con este 20% adicional, digamos que llegar hasta los 15,50, en mi opinión sí sería factible, porque más o menos si voy aquí y reduzco esto un momento, puedes ver que el crecimiento que plantean los analistas de EPS aproximadamente estaría en el 9,6, cuando realmente sería el 7,9 en ingresos medios. Por tanto, un poquito más que los EPS crezcan, pero ojo, este crecimiento ya te digo yo por anticipado que en mi opinión es bastante conservador. Yo creo que de media la compañía podría crecer más al 12, 13, 14% seguramente, y esto, viendo además que se va reestructurando y que va mejorando el sector, pues podría ayudar o ser un catalizador para que la empresa vuelva a un crecimiento un poquito mayor. Aún así, yo voy a hacer las estimaciones de los analistas y voy a tener en cuenta estos 15,50, por lo que me voy a ir a la calculadora, y en este caso fíjate que si pongo los 15,50 y como escenario conservador le voy a asignar en este caso 21 veces de múltiplo, 20-21, que me parece razonable de forma conservadora, fíjate que el precio objetivo sería 325 cuando EPAM está a 232. Esto sería a 4 años, mientras que por otro lado, digamos que si en lugar de tener el escenario conservador tengo el múltiplo más razonable, que no es optimista, que sería de 24-25 veces, pues fíjate que estos 15,50 multiplicado por 25 veces, pues esto quiere decir que serían 378, que es bastante más interesante. Por supuesto, la compañía no llegaría a doblar en este caso, pero recuerda, y estoy siendo consciente de que el crecimiento planteado por los analistas es bastante conservador debido a toda la incertidumbre que hay con esta compañía y que todavía no ha terminado el conflicto. Aquí quiero hacer un inciso y tengo que decir que debido a las elecciones de Estados Unidos, donde ha salido elegido Donald Trump, esto puede ser un catalizador, porque si Donald Trump, tal y como ha prometido en campaña, digamos que termina con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque en este caso se reúne con ambos presidentes y consigue poner fin a esto, EPAM sería una clara beneficiada, aparte de muchas empresas europeas, pero EPAM directamente sería una de las claras empresas beneficiadas, y por tanto digamos que este escenario, que yo considero, como te he dicho, conservador y estándar, pero teniendo en cuenta que a nivel macroeconómico hay negatividad por la guerra, por la reestructuración, porque todavía digamos que la economía tiene que recuperarse. Obviamente, si Donald Trump hace lo que promete y se termina arreglando eso de la guerra, la economía podría volver a florecer y obviamente podríamos ver cómo aquí veríamos un crecimiento en estimaciones muy superior, más en el rango de lo que te estaba comentando, cercano al 14-15% de crecimiento, y seguramente eso podría ser incluso que el mercado decidiera pagar mayores múltiplos, a lo mejor 26, 27 veces podría ser en ese escenario razonable. Aún así, yo no quiero contemplar eso porque hay que esperar a ver que efectivamente Donald Trump, según ha comentado, pues va a cumplir con su palabra y pone fin a la guerra. Eso habrá que verlo, pero en este caso, en el escenario actual en el que nos encontramos y proyectando a 4 años, a 2028, puedes ver que la rentabilidad para EPAM sería una rentabilidad interesante a largo plazo. Y nada, estos han sido los resultados de EPAM, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir, dejarme un comentario y nada, nos vemos el próximo.